eficiencia, etc. Por eso es inconcluso. Concepto, en todo caso, definición de contrato individual de trabajo. Definición de contrato individual de trabajo. Ante la insuficiencia de la conceptualización del contrato individual de trabajo, damos una definición doctrinaria del contrato individual de trabajo. Y es como sigue. Apunten, jóvenes. Se entiende por contrato individual de trabajo aquel por el cual el trabajador y el empleador se obligan recíprocamente. O sea, el trabajador, a prestar servicios personales bajo dependencia, bajo subordinación del primero, o sea, del empleador. Y el empleador se obliga a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Nuevamente voy a repetir el concepto. Es aquel por el cual el trabajador y el empleador se obligan recíprocamente. O sea, el trabajador, a prestar servicios personales bajo dependencia, bajo subordinación. Y el empleador, a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Punto de avance. Punto número 3 de avance. Clases de contratos individuales de trabajo. Clases de contratos individuales de trabajo. Apunten. En materia laboral, históricamente existieron dos tipos de contratos individuales de trabajo. El primer contrato, denominado contrato individual de trabajo de plazo indefinido. Contrato individual de trabajo de plazo indefinido. El segundo tipo de contratos se denominó contrato individual de trabajo de plazo fijo. Apunte en segundo lugar. Con el cambio, con la evolución de las formas de trabajo laboral, se abrieron nuevos catálogos de formas contractuales. Esto significa que los primeros contratos individuales de trabajo tuvieron que ser complementados por otras formas contractuales.
Así surgió otras formas de contratos, tales como, por ejemplo, el contrato por temporada, el contrato eventual, el contrato de prestación de servicios. Esta tipología se encuentra plenamente reconocida en la Ley General del Trabajo boliviano. Punto de avance. Punto 4 de avance. Derogación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Derogación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Antes de avanzar, ustedes vean el artículo 12. A ver, ¿quién lo tiene? Nos los da lectura. El artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Yo, licenciado. Adelante, por favor. El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo, realización de obra o servicio. Si ustedes ven, jóvenes, no estamos avanzando, estoy simplemente haciendo una introducción. Si ustedes ven el artículo 12, esa primera parte de la redacción está haciendo referencia a la clasificación de los contratos. O sea que cuando queríamos ver qué forma de contrato íbamos a aplicar o nos habían aplicado, era importante acudir al artículo 12. Ahora, el titulado de este apartado dice derogación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Ustedes entren al internet y busquen la palabra derogación. ¿Qué significa la palabra derogar? Quien lo tenga nos los dice. Dice dejar sin efecto una norma jurídica o cambiar parte de ella. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué había sido la derogación? A ver, le voy a preguntar a Aruquipa. Nacho, ¿qué había sido la derogación, Aruquipa? ¿Qué significa? ¿Qué se entiende? Dejar sin efecto una norma jurídica o cambiar parte de ella. Ya, es lo mismo que decía la joven, ¿no? Pero traten de entender. La derogación es la muerte de la ley, es la muerte de la norma jurídica. Cuando usted escuche la palabra derogar, que lo van a escuchar frecuentemente como contadores, entonces quiere decir que la norma ya no se aplica, ya no tiene validez lo que dispone la norma. Hasta ahí estamos bien, yo creo. Hemos visto lo que decía el artículo 12, el subtitulado dice derogación del artículo 12 y vamos a ver cómo es que se derogó el artículo 12 y qué consecuencias tuvo lógicamente para nuestra clasificación de los contratos. Ahora, voy a pedirles a ustedes que bajen del internet la sentencia constitucional plurinacional 0009 quebrado 2017. Sentencia constitucional plurinacional 0009 quebrado 2017. El que lo tenga nos los da lectura en la parte que le voy a decir. Licenciado, ¿puede repetir? Sentencia constitucional plurinacional 0009 quebrado 2017. ¿Está bien? 309 quebrado 2017. Quien lo tenga, no los dice.
licenciado, ¿es lo que dice fundamentos jurídicos del fallo? Bueno, váyase hasta el final, hasta la última página donde dice, por tanto, se resuelve. Casi es la última página. No, yo lo tengo, licenciado. Muy bien, por favor, da La Sala lectura. Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confieren los artículos 202.1 de la Constitución Política del Estado y 78 del Código Procesal Constitucional, resuelve declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley General del Trabajo y el artículo único del Decreto Supremo 6813 de 3 de julio de 1964. ¿Hasta Muy ahí? bien, hasta allí, gracias. Ustedes han logrado verificar este fallo del tribunal del año 2017, donde dice claramente, se declara inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Bueno, cuando una norma ha sido declarada inconstitucional, quiere decir que se ha derogado. El efecto es derogatorio. Por eso dice el subtitulado, derogación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Ahora ustedes ya saben que esta sentencia 309, quebrado 2017, dejó sin vigencia el artículo 12. Por ende, jóvenes, ¿no? Se dejó también sin vigencia la clasificación de los contratos. Bueno, he hecho una explicación breve. Ahora voy a dictarles para que ustedes puedan apuntar. Colocamos el subtítulo, derogación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Ustedes apunten en primer lugar. El artículo 12 de la Ley General del Trabajo, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, contiene varias disposiciones sobre materia laboral. Entre ellas, establece los tipos de contratos de trabajo, establece las tipologías contractuales. En un punto 2 apunte lo siguiente. El año 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia declaró inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Eso significa que se derogó, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Con su consecuencia, que hoy y hacia adelante no se puede aplicar el artículo 12 porque es norma jurídica muerta. En un punto 3, apunte lo siguiente. Para determinar las clases de contratos individuales de trabajo, hoy debe aplicarse el decreto ley 16.187 del año 1979,
Reitero, el decreto ley 16.187 del año 1979, que dispone en el artículo primero que los contratos de trabajos individuales pueden ser oral, escrito, indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra, por realización de servicio o eventual. A ver, den lectura, por favor, a las formas de contrato para ver si se han captado totalmente. Bien, vamos a reiterar los tipos de contratos individuales de trabajo de acuerdo al decreto ley 16.187. En primer lugar, contrato individual de trabajo oral o escrito. En segundo lugar, contrato individual de trabajo por tiempo indefinido o a plazo fijo. 3. Contrato individual de trabajo por temporada. 4. Contrato individual de trabajo por realización de obra. 5. Contrato individual de trabajo por realización de servicio. 6. Contrato individual de trabajo eventual. Punto de avance. Punto número 5 de avance de materia. Nuevas formas de contratos a partir del Decreto Supremo 4.218. Nuevas formas de contratos a partir del Decreto Supremo número 4.218. Les pido también ingresar al internet y bajar el Decreto Supremo 4.218. Si ya lo tiene alguien, nos los da lectura. Licenciado, Adelante. ¿es eso lo que dice el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que el numeral 5 del artículo... El directo, váyase al artículo, es directo al artículo. Más abajo. Artículo primero, dice. El presente decreto supremo tiene por objeto regular el teletrabajo como una modalidad especial de presentación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y comunicación, TIC, en los sectores públicos y privados. Bien, muchas gracias. Entonces ustedes ya saben ahora que a partir de ese decreto supremo 4.218
es que vamos a introducir en materia laboral esta forma de trabajo que se denomina el teletrabajo. Trabajo desde el domicilio, desde la casa, donde se utiliza tecnologías de información y tecnologías de comunicación y por ende, a partir de ello, una nueva regulación de la forma contractual. Bien, jóvenes, voy a avanzar entonces. Punto quinto, nuevas formas de contratos a partir del Decreto Supremo 4218. Usted apunte en primer lugar. Como consecuencia de la pandemia, el Estado boliviano dictó el Decreto Supremo 4218, estableciendo la forma de teletrabajo tanto en el área pública como en el área privada. En un segundo punto, usted apunte lo siguiente. En segundo lugar, apunte lo siguiente. A partir de este Decreto Supremo 4218, se dicta el reglamento de implementación del teletrabajo. Reitero, reglamento de implementación del teletrabajo por parte del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. Un punto ahí, alto. Ustedes ahora descarguen el reglamento de implementación de teletrabajo. Descarguen el reglamento de implementación del teletrabajo que lo encuentra en la página del Ministerio del Trabajo. Ya está, licenciado. Muy bien. Por favor, ten la gentileza y da lectura al artículo 8. Artículo 8, contrato de teletrabajo. El contrato deberá ser escrito indicado expresamente la modalidad de teletrabajo que desempeñará el teletrabajador o teletrabajadores, el cual se sujetará a la Ley General de Trabajo, su reglamento y demás legislación conforme a la norma vigente. Muy bien, muchas gracias. Entonces seguimos avanzando. Yo les dije, ¿no?, que se dictó el reglamento de implementación del teletrabajo, ahí dijimos punto. Seguiremos, ustedes apunten. En el artículo 8 se dispone el contrato de teletrabajo que por regla general siempre debe ser escrito entre el empleador y los trabajadores. De tal manera que a los contratos regulados por el decreto ley 16.187 se debe agregar este contrato de teletrabajo. De tal manera que estos son los contratos individuales de trabajo vigentes hoy en el Estado boliviano. Voy a dictarles. 1. Contrato individual de trabajo oral o escrita. Eso de oral también pónganle entre paréntesis verbal.
2. Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido. 3. Contrato individual de trabajo de plazo fijo. 4. Contrato individual de trabajo por temporada. 5. Contrato individual de trabajo de realización de obra o servicio. 6. Contrato individual de trabajo eventual. 7. Contrato individual de trabajo de teletrabajo. En un punto cuarto, usted apunte lo siguiente. Debe tomarse en cuenta que estas formas de contrato son las únicas que se aplican en materia laboral. Cualquier otra forma de contrato que no corresponde con los enunciados no se consideran contratos de trabajo, aunque se parezcan muchísimo a estos contratos. Ejemplo, contrato de consultoría, contratos civiles, administrativos, se parecen muy próximo, pero no son tratados por la Ley General del Trabajo. Con ello hemos terminado el tema número 9. Si tienen dudas, con mucho gusto puedo aclararles. Si necesitan mayor información también o mejorar algún ejemplo. Adelante, jóvenes. Si tienen alguna duda sobre esas formas de contratos, con mucho gusto puedo aclararles. Licenciado, en total habría 7 formas de trabajo, ¿no? Sí, sí. Las que hemos dictado, ¿no? ¿Alguien más? Quisiera aclararles una circunstancia sobre el tema del contrato de teletrabajo y el teletrabajo. Ustedes, si quieren, apunten esta partecita de trabajo, del teletrabajo, por si acaso. No es lo mismo el contrato de teletrabajo que el propio teletrabajo. Eso es una confusión. Generalmente la gente dice, ¿cuál es el último contrato que se ha introducido? Se pregunta. Y la gente dice, el teletrabajo. Dice, no, el teletrabajo es una forma de trabajo. Otra cosa es el contrato del teletrabajo, que lógicamente es un acuerdo ya de voluntades entre el empleador y el trabajador, de que el trabajador va buscando tecnologías de información, tecnologías de comunicación, etc. Para un poco de reflexión, yo creo que, vamos a analizar. ¿Vieron ustedes en la pandemia que su papá estaba sentado en el escritorio con su computadora? Bueno, de algunos sí, ¿no? De algunos que estaban trabajando en instituciones públicas o privadas, estaban desde su escritorio de la casa trabajando. Pero pregunta, jóvenes, ¿era correcto que el papá trabaje
cocina a mover que no se queme el ahogado? ¿Era correcto que el papá trabaje o la mamá trabaje y esté preparando a la vez el desayuno y desde su equipo, que es muy movible, estaba ahí encima del mesón con su computadora, etcétera, y desde ahí estaba pasando la información? ¿Era correcto o no era correcto? No, licenciado, ¿Por qué? porque yo creo que es como algo laboral que está realizando y debe enfocarse en eso. Claro. Y yo les comento las experiencias que tuvimos. Teníamos reuniones convocadas por docentes. Y había unas profesoras que seguramente no apagaban su cámara y, bueno, intervenían y estaban moviendo su ahogado ahí, ¿no? Estaban poniendo huevo al sartén, etcétera. Entonces la idea era, ¿no? Conciencia del trabajador en su actividad laboral. Yo les he explicado que la conciencia es una facultad psicológica que nos permite darnos cuenta de lo que somos y dónde estamos. Por eso la conciencia es importante para el ser humano. Entonces, esa trabajadora que estaba en teletrabajo y estaba haciendo el ahogado allí en la cocina, ¿era consciente de lo que era en ese momento la trabajadora? Conciencia es una facultad que nos permite darnos cuenta objetivamente de lo que somos y dónde estamos. ¿Era consciente esa persona de que... No, licenciado, porque si hubiese sido consciente, no estaría preparando su almuerzo. Exacto, porque debería haberse comprendido que ella era trabajadora y debería estar ahí en su computador, en su escritorio, trabajando, como si fuera un trabajo normalmente. Por eso ha existido un tal, porque el trabajador no entendió que esa forma de ayudar, por ejemplo, al trabajador, él lo convirtió como una oportunidad para engañar a la patronal. Otros, por ejemplo, tenían su computadorita y se dedicaron a sacar su taxi para manejar. Desde su taxi estaban tratando de trabajar y tratando también de realizar la actividad de taxista. Yo les comenté también, jóvenes, que en materia de psicología hay una figura que se llama la aprehensión. No es el conocimiento, no es aprender. Aprehensión es captar el estímulo. Y el ser humano no puede captar fácilmente el estímulo así complejo como manejar un auto y luego estar viendo datos contables. No lo puede hacer fácilmente. Si lo va a hacer, lo va a hacer con errores. Entonces, por eso el teletrabajo tuvo una especie de desprestigio en nuestra actividad. Fue una gran construcción del teletrabajo, pero nuestros trabajadores emplearon mal las ideas del teletrabajo. No todos, pero siempre hay gente que hace mal uso de ciertas cosas. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, sobre este tema que hemos avanzado? ¿Alguna duda? Todo claro, licenciado. Qué bien, me alegra muchísimo que todo esté muy claro. Punto 10, entonces, tema número 10. Tema número 10, contrato individual de trabajo por su formalización. Contrato individual de trabajo por su formalización. Repitan el título, por favor, para ver si han registrado correctamente. Contrato individual de trabajo por su Formalización. Muy bien. Punto 1 de avance. Consideraciones generales sobre la formalización. Desde el punto de vista jurídico, la formalidad es
es una ritualidad, entre paréntesis pónganle rito, que exige la ley para que un acto jurídico tenga plena validez. Es decir, que la formalidad es la manera conforme a la cual debe manifestarse o debe expresarse el acto jurídico. En materia contractual, es un requisito indispensable de formación. En materia contractual, es un requisito indispensable de formación del contrato. Ahí, alto. Vamos a ejemplificar para que entiendan la formalidad. Si yo quiero demostrar que soy formalmente, ¿qué debo mostrar a las personas? El carnet de Muy identidad, bien, la cédula de identidad, o en su caso, certificado de nacimiento, muy bien. Ahora, si una persona quiere demostrar que es hijo de tal persona, formalmente, ¿qué documento debe acreditar eso? certificado de nacimiento. Si una persona, El adelante, certificado de nacimiento, certificado de nacimiento. Bien, un día, unos estudiantes se acercan cuando yo era consejero y nos dicen, doctor, quiero casarme y quiero casarme con ella porque la amo, etcétera, etcétera y etcétera. Y esta noche nos vamos a escapar así. Yo dije, bueno, no se escape, más bien piénselo bien. Pero antes de eso, ¿te vas a escapar y algo así? Sí. Dos somos de ahí. Muy bien. Y a la señorita, ¿tú estás muy consciente de lo que significa? Sí. Vení. Ah, ya, le dije, pero ¿no les parece medio incorrecto escaparse y todo lo demás? Porque la ley no lo ve bien. Hablando como amigos, ¿no? Y el joven dice, sí, pero nos estamos escapando para casarnos. Ah, muy bien. ¿Dónde se va a casar usted? Por los ojos de Dios en la iglesia. Va a ser mi esposa, decía. Y la chica decía, sí, nosotros somos católicos, Dios es importante. Está bien, Dios es importante, nunca se niega eso. Pero pregunta, para la ley del hombre, formalmente ese matrimonio debe ser a través del oficial del registro o debe ser a través del cura. Oficial de registro. Oficial de registro civil. ¿Le estaba engañando o no le estaba engañando Sí. este joven a la señorita? Sí, ¿no? Se ve notas de que estaba tratando de engañarle, etc. Bueno, pues reflexionamos y bueno, nunca se casaron, nunca se escaparon. ¿No? Pero ¿se entiende de estos ejemplos lo que es la formalidad o no se entiende? Se entiende, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Seguimos avanzando. Apunte en segundo lugar. La formalidad en materia laboral. La formalidad en materia laboral se rige por el principio de la relatividad de la forma, o también principio de libertad de la forma, o también principio de libertad de la forma. Eso quiere decir que un contrato puede ser formal o no puede serlo, debido a que existe
en la Ley General del Trabajo contratos escritos, pero también paralelamente existe los contratos verbales, los contratos orales. Apunte en tercer lugar. Si la regla es la libertad de la forma, si la regla es la libertad de forma, excepcionalmente, ciertos contratos de trabajo necesariamente requieren de formalidad. O sea, necesitan constar por escrito. Y este es el caso del contrato individual de trabajo de plazo fijo, que de acuerdo a la Ley General del Trabajo, siempre debe ser escrito, nunca verbal. Límite de la clase, nos quedamos en este punto y seguimos trabajando el 27 de mayo, Dios mediante. Un gusto trabajar con ustedes, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Una pregunta. Adelante. He tenido un problema, mi batería se acaba y se salió de la reunión. No sé si estoy con abandono. No, no está, porque Carolina no ha dado lectura a ningún estudiante. Ahora quiero escuchar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.